Este trabajo es acerca del aparato circulatorio, en el cual vamos a hablar acerca de las venas, de cómo se suelen agrupar, de la histología de las venas, de las válvulas venosas, de cómo se forman las varices, las hemorroides, de la histología del corazón, de las células del subendocardio, de las células del miocardio, del sistema cardionector, de las fibras de Purkinje y de las células nodales. Es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares al corazón. Generalmente las venas se caracterizan porque contienen sangre desoxigenada y porque transportan dióxido de carbono y desechos metabólicos procedentes de los tejidos en dirección de los órganos encargados de su eliminación. Sin embargo, hay venas que contienen sangre rica en oxígeno. Este es el caso de las venas pulmonares, que llevan sangre oxigenada desde los pulmones hasta las cavidades del lado izquierdo del corazón, para que éste los bombee al resto del cuerpo a través de la arteria aorta y las venas umbilicales. Las venas se suelen agrupar en venas de pequeño calibre, venas de mediano calibre y venas de gran calibre. Las venas de pequeño calibre o vénulas son la continuación de los capilares arteriales. La túnica interna está formada por el endotelio, membrana basal, el subendotelio y una muy tenue membrana limitante elástica interna. La túnica media está formada por muy escasas fibras musculares lisas y fibras elásticas, y la túnica externa representada también por tejido conectivo elástico. Venas de mediano calibre. La capa íntima se encuentra constituida por el endotelio, por la membrana basal, el subendotelio y la limitante elástica interna. Es más delgada que la del vaso arterial y es correspondiente en trayecto casi rectilíneo y entrecortado. La túnica media, de espesor muy pequeño, se encuentra formada también por las laminillas concéntricas de músculo liso y fibras elásticas. Aquí ya no hay la limitante elástica externa y por lo tanto tampoco los puentes de unión. Las venas de gran calibre. Igual como ocurre con las arterias, estas venas están representadas por la vena cava superior, la vena cava inferior, los troncos venosos braquios fálicos y las venas pulmonares. La capa íntima de estas venas es exactamente igual a la de las venas de mediano calibre. La capa media es de un espesor tan pequeño que muchas veces hace pensar que no existe y está formado por muy poco músculo liso. La capa externa o adventicia es mucho más amplia que en las arterias y está formada por tejido conectivo elástico. Histología de las venas. Como las arterias, las venas están formadas por tres capas, que son la interna, la mediana y la externa. La interna, en la cual los límites entre esta capa y las siguientes están con frecuencia mal definidas. La media o muscular, poco desarrollada en las venas y sin fibras elásticas, constituida sobre todo de tejido conjuntivo, con algunas fibras musculares lisas dispuestas concéntricamente, y la externa, que forma la mayor parte de la pared venosa, formada por tejido conjuntivo laxo, que contiene haces de fibras de colágeno y haces de células musculares dispuestas longitudinalmente. Las válvulas venosas son una especie de válvulas de seguridad de las venas que impiden que la sangre se acumule en las piernas. Si las válvulas venosas están deterioradas o las paredes de las venas son blandas y se ha dado de sí, las válvulas venosas ya no pueden cumplir con su función valvular. Una parte de la sangre se acumula en las venas y puede provocar varices o algún otro tipo de debilidad venosa crónica. Las varices se trata de una afectación de las venas, principalmente de las extremidades inferiores, por lo que éstas se dilatan, aumentan de diámetro y se hacen tortuosas, siendo visibles a través de la piel. Todo esto se acompaña de una serie de síntomas como son pesadez de piernas, cansancio, sensación de hinchazón y calambres nocturnos. En determinados casos, y si la dolencia avanza, la piel puede mancharse de color oscuro y pueden aparecer incluso úlceras. Alcance de la enfermedad. Es importante que el paciente sepa que el síndrome varicoso es un proceso benigno y cuando no se acompaña o no es debido a una insuficiencia venosa profunda, va a quedar limitado a la dilatación de las venas que sus piernas junto con los síntomas antes descritos. Incluso cuando aparecen úlceras en sus piernas, si estas son debidas solo a las varices, se curan fácilmente. Por tener varices, un paciente no tiene que padecer una mala circulación. Debe quedar claro que se trata de una alteración de las venas, que son los vasos que se sacan
que sacan la sangre de las extremidades y la devuelven al corazón, mientras que las arterias conducen la sangre desde el corazón y la distribuyen por todo el organismo. Las hemorroides son varices o inflamaciones de las venas en el recto y en el ano. Popularmente también se las conoce con el nombre de almorranas. Anatómicamente son plexos, cojines o almohadillas de tejido mucoso, donde están contenidas las vénulas y arteriolas superiores del conducto anal. Normalmente son 3 los cojinetes localizados en la pared lateral izquierda, pared lateral derecha y en posición media posterior, y funcionan en el mecanismo de continencia de las heces. A menudo las inflamaciones de las hemorroides son consecuencia del esfuerzo para evacuar el intestino, aunque pueden ser causadas por otros factores como el embarazo, el estreñimiento crónico, la diarrea o el envejecimiento. El principal síntoma de las hemorroides es el dolor alrededor del ano y la sangre roja brillante en las heces, en el papel higiénico o en el inodoro. Otras causas de sangrado anal o rectal incluyen un cáncer correctal o anal. El tratamiento suele incluir baños tibios y cremas locales. Las hemorroides complicadas pueden requerir cirugía y otros tratamientos. La cirugía puede ser practicada por médicos especialistas. Histología del corazón. El corazón es un órgano compuesto de adentro hacia afuera por las siguientes capas histológicas: el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio se encuentra constituido por epitelio simple plano y fibras colágenas. El miocardio es un tejido muscular y el epicardio se encuentra constituido por composiciones similares a las del endocardio. Células del subendocardio. En el corazón existen 2 tipos de células, las contráctiles y las del sistema específico de conducción. Las primeras son las responsables de la contracción del miocardio auricular y ventricular. Las segundas son las que originan y transmiten el estímulo eléctrico hasta las células contráctiles. Una célula es automática cuando puede generar un estímulo capaz de progresarse. Las células del sistema específico de conducción con más automatismo son las del nodo sinusal. Los cambios electrónicos originados durante la despolarización y repolarización celular, potencial transmembrana, diastólico potencial, de acción transmembranosa, y dipolos y vectores de despolarización y repolarización. Las células miocardíacas contráctiles están en situación de reposo, polarizadas. Ello significa que existe un equilibrio entre las cargas positivas por fuera y las negativas por dentro, lo que origina una diferencia de potencial eléctrico entre el exterior y el interior celular. La positividad por fuera de la célula se debe al predominio de iones positivos, especialmente del sodio y del calcio. La negatividad interior es consecuencia de que, a pesar de la presencia en el interior celular de iones positivos de potasio y en menor medida de sodio y de calcio, dominan mucho más las importantes cargas negativas de los aniones no difusibles de aparatos glutomáteos. La diferencia de potencial que existe entre el exterior o interior celular en la fase de reposo celular constituye el potencial transmembrana diastólico. Células del miocardio. Estas células se encuentran constituidas por un pequeño grupo de células conocidas como nodo sinusal o nódulo de Keith-Rach, las cuales se encargan de generar impulsos eléctricos en el miocardio. Sistema cardionector. El corazón posee un sistema especializado de células precursoras modificadas que llamado sistema cardionector. Este sistema es fundamental para la generación y conducción del estímulo cardíaco, que va a permitir, en condiciones de normalidad, la contracción de las aurículas y ventrículos de forma secuencial para que el corazón pueda bombear un volumen de sangre a nivel corporal. Este sistema especializado está formado por un grupo especializado de células, que, como ya se mencionó, son de tipo P transcripcionales y de Purkinje. El sistema cardionector está formado por el nódulo sinusal, que se denomina también como marcapaso, fibras internodales, la anterior, posterior y medial, y el nódulo auriculoventricular. El nódulo sinusal, las fibras de Purkinje y las células nodales. Las fibras de Purkinje o tejido de Purkinje se encuentran